Tengan todos y todas muy buenas tardes. Sean bienvenidos, por así decirlo, a esta sesión. Vamos a dar inicio a ella. No sin antes recordarles que para la semana 13, que es la próxima semana, se ha previsto tener la actividad que equivale al examen parcial 2. Y esa actividad ha sido ya debidamente anunciada y se trata de la simulación de una audiencia probatoria. Ustedes han de saber que en todo proceso declarativo común se realizan de manera ordinaria dos audiencias: la audiencia preparatoria y la audiencia probatoria. La audiencia preparatoria, como ya lo hemos entendido, como ya lo hemos aprendido e incluso como ya lo hemos simulado, tiene como propósito y como su nombre lo indica, aunque peque de ser repetitivo, preparar todo lo necesario para la audiencia probatoria. Es pues una audiencia, digámosle, preliminar si se quiere, preparatoria en todo caso, con vistas a la prueba que hay necesidad de practicar o de producir para los efectos de acreditar los hechos pues que se estiman verificados, ya sea por la parte demandante o por la parte demandada. Voy a mostrar aquí en pantalla, voy a mostrar, aunque yo siempre he insistido en la necesidad de que ustedes, antes de venir a las distintas sesiones, ya hayan visto y analizado estos contenidos, ¿verdad? Y voy a asumir de que lo han hecho. Así que por vía de repaso, voy a mostrar lo que se ha preparado para la presente semana, que como saben es la semana 12. Es la semana 12 y en ella se ha colocado esta página con explicaciones e indicaciones. El tema es alegatos finales y sentencia. Y precisamente esos alegatos finales queremos que los puedan ustedes poner en práctica mediante la simulación de una audiencia. En las indicaciones de la semana aparece, lo siguiente. En esta semana nos corresponde estudiar dentro de la audiencia probatoria el tema de los alegatos de cierre, o sea, los alegatos finales y la sentencia. Estudia los materiales de lectura proporcionados, que son los artículos del 411 al 417, y ciertas páginas del código comentado, que contiene comentarios del autor uruguayo Santiago Garderes Gasparri. Nuevamente dice, se incluye el artículo de Maynor Salas sobre qué significa fundamentar una sentencia, y un artículo de Salvador Olimpo Nava Gomar, que también regula ese tema de la sentencia. Estos artículos son lectura complementaria que interesa mucho para que usted pueda, ampliar su conocimiento sobre ese tema y poder aprender de manera autónoma. Hay un foro de opinión para esta semana, pero ese foro no tendrá una evaluación sumativa, sino solamente formativa, lo que no implica o no significa que no tenga que hacerlo, ¿verdad? Claro que tiene que participar en este foro para dejar evidencia de que usted está dentro del proceso y no fuera del mismo. En los contenidos de la semana se comenta un poco sobre la sentencia específicamente,
para que usted pueda aprender en realidad incluso las partes de que consta una sentencia y la manera en que se tiene que dictar. Aquí, repito, hay algunas explicaciones para que ustedes puedan aprender sobre esa temática ya relacionada con la sentencia. Los tipos de congruencia, o mejor dicho, de incongruencia que hay, y de esta manera pues ustedes puedan otra vez aprender gracias al estudio que hagan de esta temática. Y también tenemos los recursos ya mencionados para que ustedes puedan analizarlos. Aquí hay vínculos que permiten desplazarse o ir hasta esos materiales y pues analizarlos o leerlos. Y lo que les quería mostrar era lo de la actividad, vamos a ver, este es el foro, pero voy a ver si les puedo mostrar ya lo que es la actividad equivalente al examen parcial, que será colocada en la... Ok, vamos a retomarlo, que no lo tengo aquí, pero sí está en este otro. Vamos a ver. Solo les quiero mostrar. Aquí está, simulación de audiencia probatoria. Para la otra semana, para la semana 13, dice, esta tarea consiste en la simulación que en equipos de 5 personas harán de una audiencia probatoria. Esto se hará en vivo en la sala de simulación de audiencias y la duración es mínimo 20 y máximo 30 minutos. Deben incluir dentro de esta simulación la práctica de una declaración, ya sea de un testigo, un perito, la declaración de la propia parte o la declaración de la parte contraria. Y a esa persona se le debe interrogar o se le debe hacer por lo menos un interrogatorio directo y un contrainterrogatorio. Miren, les explico. Cuando declara un testigo, que se aplica también a un perito o a la propia parte o a la parte contraria, que también podrían válidamente declarar en audiencia, pero imaginémonos un testigo. Entonces, el testigo es interrogado de manera directa por el abogado que lo ha ofrecido, que lo ha presentado. No hay, déjenme aclarar, ningún problema en que usted de antemano haya preparado al testigo. De hecho, tiene que hacerlo. No puede usted darse el lujo, llamémosle así, de ofrecer, presentar e interrogar a un testigo en audiencia sin haberlo preparado de antemano. Ahora, esta preparación al testigo en ningún momento implica que usted le va a decir lo que él tiene que decir, como quien dice, como quien prepara un guión o un diálogo. Es decir, no se trata la preparación de traer a alguien que no conoce los hechos, explicárselos y asesorarlo para que vaya y mienta, por ejemplo. No, para nada. Incluso, si usted es sorprendido introduciendo a sabiendas a una persona como testigo y esta persona llega a dar falso testimonio, créanme que no solamente el testigo comete falso testimonio o comete delito, sino que también el abogado que lo presenta a sabiendas de que va a llegar a mentir.
Ese sería una especie de fraude procesal, ¿verdad? En cuya virtud hasta el abogado podría ser sancionado, ya sea administrativamente por la Corte Suprema de Justicia o incluso penalmente, si se descubre que él, como abogado, ha introducido un medio de prueba que es falso. Entonces, preparar al testigo, repito, es algo que usted tiene que hacer, debe hacer, pero no consiste en enseñarle y en decirle las cosas que va a decir cuando estas no son correctas o no son ciertas. No. Lo que usted tiene que hacer es incluso hacer una especie de ensayo previo de cuáles son las preguntas que le va a formular y la manera puntual y concreta en que él va a responder. Pero todas y cada una de las respuestas tienen que ser la verdad. Y eso es lo relevante, que usted tiene que hacerle saber al testigo que debe decir la verdad. También en esa preparación le tiene que explicar incluso la manera de llegar vestido, ¿verdad? No puede llegar, por ejemplo, con ropa informal, que tiene que llevar su documento de identidad, no puede llegar sin identificación alguna, que tiene que estar puntual, por supuesto, unos 20 minutos o media hora antes de la hora que está señalado para la audiencia, que tiene que estar apercibido o preparado de que si no llega, y no llega por una causa justificada, podría el tribunal ordenar que se le haga llegar por medio de la fuerza pública, de la policía. Podrían perfectamente conminarlo a llegar porque el declarar como testigo es un deber ciudadano, es una obligación legal de la cual no se puede eludir una persona. Repito, si una persona ha sido citada para declarar como testigo, como perito, está obligada legalmente a asistir. También tiene que anticiparle usted al testigo que en el momento previo a su declaración se le va a tomar protesta o juramento de decir la verdad. La diferencia está en que algunas personas, por sus creencias o convicciones religiosas, pues no juran, no prestan juramento. Es decir, ellos creen que eso es pecado, que es malo, pero digamos que existe esa alternativa de prestar una promesa de decir la verdad y no un juramento. Es decir, es un cambio en la figura que se utiliza. Prestar juramento o prestar promesa, en el fondo es lo mismo, de decir la verdad, y que ese juramento o protesta o promesa de decir la verdad será tomado directamente por el juez. Además, se le va a dar lectura a un par de artículos en el Código Penal que tipifican el delito de falso testimonio, y se le explica al testigo que si él, al declarar como tal, afirmare una falsedad o negare totalmente o en parte lo que sabe, es decir, no solamente es mentir, sino también no decir la verdad, eso incluye el delito de falso testimonio. Entonces, si incurre en esa conducta ilícita, entonces puede ser castigado penalmente con prisión que creo que va de 2 a 5 años de prisión, si mal no recuerdo, y eso pues a veces cuando el testigo no tiene idea de que eso va a suceder, podría pues ser chocante o impactante, podría generar un nerviosismo, llamémosle innecesario, si nosotros de antemano le hemos preparado y le hemos explicado. También necesitamos explicarle al testigo que durante la declaración sus respuestas tienen que ser puntuales, es decir, directas, concisas.
no contestar lo que no se le está preguntando, ni hacerlo de manera narrativa o responsiva, que es el término que se utiliza cuando un testigo está hablando más allá de lo que se le ha preguntado, más allá de la cuenta. Es decir, el testigo tiene que limitarse a dar respuesta concreta y categórica a lo que se le está preguntando y no, digamos, introducir información adicional por importante que esa información sea. Eso es parte de la preparación. Decirle al testigo, mira o mire, cuando yo le pregunte, no conteste más allá de lo que le estoy preguntando. Y yo le voy a ir haciendo preguntas poco a poco y cada cosa que se necesite que usted la diga, yo se la voy a preguntar. Usted no lo tiene que decir de su propia iniciativa, sino esperar la pregunta correspondiente. También le tiene que explicar al testigo que si escucha la palabra objeción, si él escucha la palabra objeción, inmediatamente tiene que guardar silencio, quedarse callado y esperar a que el juez o jueza le autorice para que pueda continuar, ya sea respondiendo la pregunta que se le hizo y que fue objetada, o respondiendo a alguna pregunta que haya sido replanteada o reformulada por el abogado a quien se le objetó válidamente la pregunta que había hecho. También es importante que usted le indique al testigo de que no solo usted lo va a interrogar, sino que también el abogado de la parte contraria. El testigo tiene que saber que será sometido a un contrainterrogatorio y que en ese contrainterrogatorio, si el abogado le indica al principio del contrainterrogatorio que sus respuestas deben ser sí o no, que él eso es lo que tiene que responder, sí o no, dependiendo, por supuesto, el contenido de la pregunta. Pero el testigo debe saber que de repente le pueden hacer alguna pregunta cuya respuesta, honestamente, él no la conozca, él no la sepa. Y en ese caso resulta, ¿por qué no decirlo, impropio, resulta inadecuado, inconsecuente decir sí o decir no cuando la verdad es que él no sabe? Entonces es válido, perfectamente es válido decir como respuesta no sé o decir como respuesta no me acuerdo. Eso, insisto, es válido y no se le puede reprochar a un testigo. Es decir, que un testigo responda no sé o responda no me acuerdo, en tanto sea cierto, por supuesto, ¿verdad? En tanto sea cierto que no sabe o que no se acuerda, eso no se le puede reprochar. Eso está bien. Y mal haría un abogado en decirle, es que mire, yo no le he preguntado si sabe o no sabe, yo le he preguntado si sí o no. En momento, allí el otro abogado perfectamente puede levantarse y decir, su señoría está ejerciendo una presión injusta sobre el testigo. Ya el testigo le dijo que no sabe. Ya el testigo le dijo que no se acuerda. Y no le podemos exigir otra conducta. Simplemente no sabe. Esa es la respuesta. No le puede decir sí o no. Simplemente no sabe. Entonces, el abogado tiene que defender, digámoslo así, a su testigo cuando está siendo, por qué no decirlo, salbequeado, digámoslo así, o intimidado o presionado indebidamente. Repito, es válido decir no sé o no me acuerdo ante una pregunta que efectivamente o no sabe o no se acuerda. Entonces esta es como la preparación de la que hablo. Usted tiene que preparar al testigo. Muchas veces en el contra,
a nuestros testigos se les pretende desacreditar, estableciendo las relaciones que puedan haber entre ese testigo y la parte a cuyo favor o en cuyo beneficio la declaración resulta favorable, ¿verdad? Porque definitivamente si hemos propuesto a un testigo es porque entendemos que lo que ese testigo va a decir es útil y relevante y que va a inclinar la balanza a nuestro favor para obtener una sentencia estimatoria a nuestros intereses. Y no importa si es la parte demandante o la parte demandada, se aplica por igual. Entonces, el abogado de la parte contraria normalmente va a tratar de hacer ver que el testigo tiene un interés que va más allá de la sana administración de justicia, un interés que va más allá de establecer la verdad de los hechos tal como el testigo los ha percibido. Entonces, le van a hacer preguntas tendientes, repito, a desacreditarlo, poniendo de manifiesto esa relación, como por ejemplo, pero es que lo cierto es que usted es muy amigo de fulano de tal, ¿verdad que sí? Pues sí, lo cierto es de que usted, por esa amistad que tiene, usted quiere beneficiar a su amigo, ¿verdad que sí? Pues sí, lo cierto es de que usted tiene interés en que su amigo salga victorioso en este proceso, ¿verdad? Y por ahí lo van a ir agarrando, ¿verdad? A fin de querer acreditar o querer establecer que el testigo, por esa amistad que tiene, o por esa vecindad que tiene, porque son vecinos, o por esa relación laboral, porque son compañeros de trabajo, o porque la parte es el jefe, ¿no? Y entonces, lo cierto es de que usted está aquí porque su jefe le ha ordenado que venga, ¿verdad que sí? Entonces van como queriendo establecer aquello de que el testigo está ahí como falseando los hechos o maquillándolos con el interés de beneficiar a la parte que lo ha presentado. Entonces tenemos que preparar también al testigo para ese escenario y pues en su momento pues dependiendo, ¿no? las preguntas que se le formulen, él podría, digamos, contestar con honestidad, sí o no, según el caso, pero, y aquí es a donde yo quiero llegar, después de esas dos intervenciones llamadas interrogatorio directo y contrainterrogatorio, que son las que están aquí mencionadas en esta indicación, todavía hay una nueva oportunidad, una última oportunidad para el abogado que hizo el interrogatorio directo. Sería una tercera intervención o una tercera participación del testigo. Ya le contestó el interrogatorio directo al abogado que lo ofreció, que lo presentó. Ya le contestó el contrainterrogatorio al abogado de la parte contraria. Entonces, si usted como abogado ha sentido que el contrainterrogatorio ha perjudicado la credibilidad de su testigo, usted todavía lo puede reacreditar, todavía lo puede reivindicar, todavía puede usted recuperar la solidez de ese testimonio por medio de otras preguntas encaminadas a o bien a explicar o bien a desvirtuar lo que en el contrainterrogatorio pudo haber quedado ahí como confuso, como dudoso. Recuerde usted que el abogado que hizo el contra comenzó diciéndole al testigo, en muchos casos es así, le voy a hacer preguntas y le suplico que me conteste con un sí o con un no. Y no me dé explicaciones. ¿Por qué creen que el abogado le exige al testigo que no le dé explicaciones?
porque el abogado sabe que de ese sí o de ese no, en realidad va a quedar una gran duda, va a quedar una gran interrogante. Y esa duda, esa interrogante, podría en la mente del juez, digamos, provocar que la decisión sea en beneficio de ese abogado que hizo el contra. Entonces, por eso es de que usted tendría, en ese caso, en que usted siente que ese contra ha tenido algún tipo de efecto, ¿verdad?, que ha tenido algún tipo de éxito, usted puede, a través de un redirecto, así se le llama, un interrogatorio redirecto, porque es como otra vez el directo, pues, pero ojo, en el interrogatorio directo, en el redirecto, porque después viene un recontrainterrogatorio, que es la oportunidad para el otro abogado para volver a preguntar. En estas dos últimas intervenciones, obviamente no se podría comenzar desde cero. Voy a empezar de nuevo y le voy a hacer preguntas que no le hice antes. No. El redirecto y el recontrainterrogatorio, que son las dos últimas intervenciones que hacen los abogados, como les repito, como para poder recuperar, como para poder enervar o subsanar cualquier situación que se haya producido en el contra. Entonces, en un redirecto, usted puede perfectamente recuperar esa credibilidad en su testigo y a través de preguntas, esta vez abiertas, porque usted no necesariamente le va a hacer preguntas de sí o no a su propio testigo. Entonces, ahí usted puede pedirle al testigo que explique, que aclare. Ejemplo, el abogado que le acaba de hacer el contrainterrogatorio le preguntó, entre otras cosas, que si usted era amigo del señor fulano de tal, a lo cual usted le dijo que sí. ¿Podría explicarle al señor juez si esa amistad que usted tiene digamos, es suficiente como para que usted venga a mentir a este tribunal? Y entonces allí el testigo podría, ya en sus propias palabras, decir, bueno, mire, él es amigo, en eso estamos muy claros, pero el que sea mi amigo no quiere decir que yo voy a venir aquí a mentir. Yo no acostumbro mentir, máxime cuando es en un tribunal de justicia. Yo estoy aquí diciendo la purita verdad de todo lo que yo sé y conozco. Y de esta manera, esa duda que pudo haber quedado en el tribunal, en el juez, de que por ser amigo iba a llegar ahí a decir cualquier cosa, se podría perfectamente disipar. Pero para eso, usted tiene que preparar al testigo, ¿no? Prepararlo. Bien, digo esto porque ustedes van otra vez a hacer un interrogatorio directo y un contrainterrogatorio, y porque aquí dice por lo menos, si lo estiman conveniente, podrían hacer también un redirecto y un recontrainterrogatorio. Ojo, no es obligación, no es una carga procesal hacer un contrainterrogatorio. No es como quien dice que hay que hacerlo. No. Es más, algunos autores que han escrito sobre litigación oral, sobre actividad probatoria, consideran, y a lo mejor tengan razón, que el mejor contrainterrogatorio es el que no se hace. Fíjense qué interesante. El mejor contrainterrogatorio es el que no se hace. Como quien dice que si usted no tiene, digamos, necesidad de hacer un contrainterrogatorio, porque, ejemplo, el interrogatorio directo que acaba de escuchar no produjo ningún daño a su caso. Es decir, el testigo no dijo nada que le perjudique a su caso.
¿Para qué le va a hacer un contrainterrogatorio? Corre el riesgo de que a través de las preguntas que usted le haga, fíjese bien, en el contra, el testigo meta información que no había metido antes. En otras palabras, y como se dice vulgarmente, si usted no sabe hacer un buen contrainterrogatorio y lo hace cuando no era necesario que lo hiciera, el tiro le puede salir por la culata. Eso es lo que se dice vulgarmente. Le salió el tiro por la culata. Es decir, las cosas le salieron peor o no como él esperaba. Entonces, no es totalmente indispensable hacer un contra. Pero ojo, en esta actividad y para efecto de valorar, digamos, la actuación o digamos, lo que podrían hacer gracias a un contra, pues vamos a tener por lo menos un interrogatorio directo y un contra. Van a tener que hacerlo, pero en la práctica, repito, el contra solo se hace cuando es indispensable, cuando es necesario. Ahora, cuando no hay contrainterrogatorio, ahí termina. La declaración del testigo, del perito o de la parte contraria, ahí muere, ahí termina. Porque si no hay un contra, no puede haber un redirecto. Si no hay un redirecto, no puede haber un recontrainterrogatorio. Es decir, un testigo podría solamente recibir el interrogatorio directo. Cuando termina, que ya el abogado le dice al juez, no tengo más preguntas, su señoría, entonces el juez le pregunta al abogado de la parte contraria si va a hacer uso del derecho a contrainterrogar al testigo. Luego el abogado le contesta al juez, sí, claro, o no es necesario, no le voy a hacer preguntas yo. Entonces ahí termina. Ahí se invita al testigo a ponerse de pie y a salir o a permanecer junto al público en la sala de audiencias o a retirarse si así lo desea, pero ya se le despacha. Ya no tiene nada más que hacer allí ese testigo. Pero, repito, cuando hay contra, pues podría ser necesario un redirecto y podría ser necesario un recontra. Pero estas últimas tres intervenciones no son, como quien dice, necesarias, no siempre se van a hacer. Bien, los equipos para estas simulaciones para la próxima semana van a ser de 5 integrantes cada uno, y los roles son juez, secretario, abogado de la parte demandante, abogado de la parte demandada y testigo. Podría ser perito, no necesariamente testigo. Podría ser la propia parte. Entendamos por propia parte aquel a quien representa el abogado que está tutelando por sus intereses. Si yo, por ejemplo, represento a la parte demandada, para mí la propia parte es la parte demandada, o sea, aquella a la cual yo represento. Si en cambio estoy representando a la parte demandante, entonces para mí la propia parte es la parte demandante. O sea, la propia parte es con relación al abogado. El abogado, yo como abogado ofrezco la declaración de la propia parte. O es con relación a la parte misma. Mi declaración es propia parte. Ahora bien, la parte contraria es obviamente, y como su mismo nombre lo indica, el otro o la otra persona cuyos intereses están en conflicto. Ustedes van a distribuirse esos roles como ustedes lo quieran. El caso puede ser civil o mercantil,
La audiencia debe respetar las etapas que son necesarias de la misma, tal como está previsto, y cumplir con su finalidad principal. Recuerden que la finalidad principal de la audiencia probatoria es la producción de los elementos probatorios que han sido ofertados y admitidos en la audiencia preparatoria, con excepción, obvio, de aquellos elementos que por su naturaleza no pueden realizarse durante la audiencia y que tendrían que hacerse fuera de la misma. Hay algunas actividades probatorias, ejemplo típico, el reconocimiento judicial de un inmueble, que no se puede hacer en la audiencia, sino que tiene que ser fuera de la audiencia, y en esos casos el legislador dice de que hay que procurar que se hagan antes de la fecha y hora de la audiencia probatoria, antes, para que mediante la correspondiente documentación esos elementos probatorios ya estén disponibles durante la audiencia probatoria y se unan a los demás que se realicen dentro de la misma y sean considerados al momento de los alegatos finales. Porque en los alegatos finales uno tiene como abogado que hacer referencia a todos los elementos de prueba que han sido, producidos, y destacar la manera en que, según el abogado que está haciendo el alegato, esos medios de prueba confirman o comprueban o acreditan los hechos constitutivos sobre los cuales basa su pretensión. Entonces, obviamente, por lógica, estos elementos probatorios ya tienen que haber sido producidos durante antes de los alegatos para poder tomarse en cuenta dentro de ellos. Ahora, tengan en cuenta también, por favor, que hay ciertos hechos que no se prueban porque no es necesario probarlos. Y dentro de ellos encontramos, primero, el derecho. Usted no tiene por qué decirle al juez, y se prueba la causal de nulidad con base al decreto legislativo número tal que contiene el Código Civil, dentro del cual aparece el artículo 1551, 1552, que establecen la nulidad como sanción. No, el derecho no se prueba. El derecho se presume conocido por el juez en principio y la ley por todos los ciudadanos una vez que ha sido publicada. El derecho no se prueba a menos que sea el derecho extranjero o la costumbre cuando es fuente de derecho y estamos utilizándola como tal, a menos que sea una costumbre conocida ya por el juez, porque el juez está en el medio o en el entorno dentro del cual esa costumbre se entiende que es norma obligatoria. Lo otro que no se prueba son los hechos notorios, los hechos que son de conocimiento de una mayoría considerable de la población y que por eso mismo, de ser conocidos por una mayoría considerable, se entienden ya conocidos y se entiende que son verdaderos. Usted, por vía de ejemplo, no tiene que probar quién es el ciudadano que ocupa la presidencia de la República. Eso es un hecho notorio. Podríamos encontrarnos por ahí con alguien que no sepa, ¿verdad?, quién es, que piense que todavía es el otro, etc. O que piense que no es él, sino que es la esposa. Es decir, alguien podría ignorarlo, pero eso es un caso como aislado. Pero en términos generales, pues se sabe quién es, ¿no? Entonces eso no hay que probarlo. Es un ejemplo. Los hechos evidentes es otro ejemplo de hechos que están relevados de prueba cuando a partir de ciertas reglas dadas por la técnica o por la experiencia común
experiencia común, no una experiencia especializada, sino una experiencia general, se puede ya deducir simplemente cuál es, digamos, el hecho que resulta de esa aplicación de esas reglas. Por ejemplo, es un hecho evidente que el sol ilumina durante el día y que lo hace, dependiendo la época en la que nos encontremos, a partir de cierta hora en adelante, y que a cierta hora pues deja de iluminar. Es decir, es un hecho evidente que cuando el reloj está marcando las 11 de la noche, no hay luz del sol. Ese es un hecho evidente, no necesita usted acreditarlo. Resulta evidente también el hecho de que si usted se expone al fuego a cierta distancia o a un líquido que esté hirviendo, por ejemplo, es un hecho evidente que va a resultar con algunas quemaduras y que el responsable de esas quemaduras de manera directa, como efecto físico o causa física, es el calor producido por ese elemento, agua o fuego. Es decir, hechos evidentes también están relevados de prueba. Pero también están relevados de prueba, es decir, no hay que probarlos, están relevados de prueba los hechos que han sido estipulados o admitidos por la parte contraria. Estipulados por ambas partes de manera consensual. Miren, no es, digamos, usted no tiene por qué ser enemigo, voy a utilizar ese término, no tiene por qué ser enemigo ni de la parte contraria, ni del abogado que la representa. No. Mire, eso es lo más absurdo que puede haber. Usted no tiene por qué enojarse, por ejemplo, con el abogado que representa los intereses de la parte contraria. No. Eso es absurdo. Usted perfectamente puede mantener un nivel de cordialidad, de simpatía, si se quiere, ¿por qué no?, de amistad, de compañerismo, son colegas, ¿no?, forman parte de un mismo gremio profesional. Es decir, no tiene por qué. Mire, yo he visto casos en donde llegan los distintos abogados a las audiencias y ni se saludan. Eso no tiene por qué ser así. Bueno, ¿por qué traigo esto a cuenta? Porque mire, usted necesita un nivel de sociabilidad, un nivel de ser gente. Voy a utilizar esa palabra. Recuerde, las personas razonamos, conversamos, nos comunicamos, a diferencia de los animalitos, aunque entre ellos a veces se comunican mejor que entre nosotros. Pero lo que le quiero decir es que usted necesita, como que dice, intentar. Ejemplo, intentar la conciliación. Y no lo va a lograr a menos que se acerque y que platique con el abogado de la parte contraria. Mira, vení, ¿crees que podemos resolver esto? Hablemos. Perfectamente. Y si cerca están ahí las partes, ya las propias partes, tratar de acercarlos. Miren, a veces entre ellos ha habido una relación de amistad, de compañerismo, vecindad, y por qué no, a veces hasta son parientes entre sí, familiares cercanos, hermanos, madre e hija. O sea, ¿cómo es posible de que nosotros no podamos coadyuvar a la paz social con una actitud así no sé, de como ser engreídos, orgullosos, pensando que tenemos la verdad absoluta o la razón completa? No, necesitamos tener, repito, un ambiente de cordialidad que nos permita, ¿por qué no?, saludar. Eso incluso nos va a poner ciertos frenos psicológicos, mentales, culturales, sociales, cuando tengamos la tentación, le voy a llamar así, la tentación de decir algo que resulte ofensivo para la parte contraria. Créanme, esa tentación existe. Decir algo de lo cual hasta podríamos arrepentirnos después, algo que dañe la
la integridad moral, la dignidad, la autoestima de otra persona, del abogado de la parte contraria. Y lo digo porque lo he visto, pues yo he visto audiencias y vistas públicas, especialmente en materia penal, donde, no, hombre, eso da pena, pues pena ajena, pues ver cómo los abogados se están agrediendo verbalmente el uno hacia el otro, y eso no debería ser. Entonces, el mantener un nivel de compañerismo, de decencia, de amistad, de civilidad con la parte contraria podría también ayudarnos a no hacer eso. No quiere decir que usted no pueda decir algo que es contrario a los argumentos, a las opiniones, a la versión de la parte contraria, pero eso no lo autoriza para hacerlo de una manera vulgar u ofensiva, sino que tiene que mantener siempre la diplomacia, el decoro, el buen gusto en el hablar. Entonces, traigo esto a cuenta otra vez porque usted debería ser alguien que intente soluciones alternativas a los conflictos, y esa es una manera de hacerlo, manteniendo en principio la paz entre usted y su contraparte profesional. Ahora, les hablaba de la conciliación. Pues la otra, ¿por qué no? Podría ser ponerse de acuerdo en los hechos que son, digamos, considerados ciertos por ambas partes, y que por ende no hay por qué desgastarse aportando prueba sobre hechos, repito, o bien admitidos o bien estipulados. Admitidos es que son, digamos, planteados por una de las partes y el otro dice, sí, es cierto, estoy de acuerdo, está admitiendo. O estipulados, cuando ambas partes de común acuerdo, digamos, presentan como ciertos determinados hechos. Entonces, eso también resulta muy útil, económico, evita un desgaste innecesario, lo que es pérdida de tiempo y de recursos, y se podría perfectamente lograr. Y eso se puede dar no solamente en la audiencia preparatoria, la estipulación o admisión de hechos, sino que también se podría dar en la misma audiencia probatoria. No hay ningún obstáculo procesal para que el mismo día, y a pesar, fíjense bien, y a pesar de que hay elementos probatorios que fueron admitidos y que se van en principio a practicar, pero no hay ninguna objeción a que las dos partes puedan, antes del desfile probatorio, decirle al juez, señor juez, fíjese que hemos conversado y algunos de los hechos que pensábamos probar, consideramos que ya no es necesario porque los hemos estipulado. Es decir, ambas partes estamos de acuerdo en que son hechos no controvertidos y por ende no necesitan que se prueben. Y los hechos son los siguientes: pa. Y ahí puntualmente le dicen al juez, el juez toma nota y entonces ya no va a haber necesidad de un desfile probatorio en relación con esos hechos. Eso, repito, es perfectamente válido. Bien, la nota, dice el punto número 6, la nota es integral. No se calificará por separado a cada estudiante. Eso significa que el bajo desempeño de uno afectará el de los demás. O su equivalente, el buen desempeño, el alto desempeño de uno beneficiará a los demás. Y eso sucede en la vida real cuando se trabajan casos en equipo. El producto final es el desempeño como equipo, trabajando colaborativamente y que ha sido observado durante la simulación. Y como lo hicimos en la audiencia, en la simulación de la audiencia preparatoria, esta vez también
vamos a tener autoevaluación y coevaluación. Las dos formas de evaluación que junto con la heteroevaluación integran un sistema de aprendizaje. Ok, también se requiere la entrega de un reporte final representativo del acta de la audiencia, y la persona que desempeñó el rol de secretario es la que lo hará llegar en el espacio o en el buzón virtual proporcionado al efecto en esta página. Esta página se va a publicar en la semana 13. En la siguiente semana, ya desde el lunes, ya va a aparecer allí para que ustedes lo puedan, digamos, trabajar. Bien, ¿alguna pregunta en relación con estas explicaciones, con esta actividad, con esta simulación? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, si no tienen preguntas, me gustaría que hiciéramos algunos comentarios con relación a la simulación de audiencia que ojalá la hayan podido ver hoy al mediodía o antes. Recuerden que eso se presentó en la semana 11, esa audiencia. Entonces me gustaría que pudiéramos entre todos hacer algunos comentarios relacionados con esa simulación de audiencia que se dio en un concurso interuniversitario. Yo les había incluso planteado algunas preguntas para el análisis aquí en WhatsApp. Por ejemplo, ¿cuál era el caso que se discutió? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién de ustedes recuerda qué era la situación? ¿Hugo? Era un proceso declarativo común de incumplimiento de contrato, de indemnización y daño y perjuicio. Así es, gracias Hugo. Efectivamente, ese es el nombre que tiene el caso puntualmente, un proceso declarativo común de indemnización de daños y perjuicios causados ante el incumplimiento de un contrato. Perfecto. Pero ¿qué era el contrato? ¿En qué consistió el incumplimiento? ¿En qué consistieron los daños y perjuicios que se causaron? Decía de que por la falta de mantenimiento a los equipos refrigerantes de la Sociedad de Nieve Salvadoreña, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la que se había obligado la Sociedad de Helados Fríos. Exacto. De la Sociedad Anónima de Capital Variable. Así es, el asunto entonces resultó ser un caso mercantil. Y digo mercantil porque las partes eran sociedades, tanto la demandante como la demandada. Y siempre que hay, digámoslo así, en una relación, en un negocio, en una relación jurídica, siempre que hay intervención de un comerciante, ya sea comerciante social o comerciante individual, un comerciante, digamos una persona física o una sociedad que desempeña obviamente el comercio, entonces el acto es mercantil. Es más, hay un artículo en el Código de Comercio que dice que aquellos actos que son mercantiles para una de las partes, lo serán para todas las que intervengan en esa relación. O sea, la naturaleza, llamémosle mercantil, que tiene una sociedad, hace que los actos que ella realiza como tal sean actos de comercio, actos mercantiles. Y por ende, la legislación que se le aplica y el trámite a seguir es un trámite obviamente de naturaleza mercantil, de tal suerte que este es un ejemplo de un proceso mercantil en donde, como muy bien lo dijo Hugo, una de las sociedades por convenio, por contrato, se obligó a proporcionar cierto mantenimiento a otra. Mantenimiento
de unas, ¿cómo se les llama? Cámaras refrigerantes, ya que la sociedad afectada, digámoslo así, se dedica a la fabricación y distribución y venta de paletas, es decir, de esas cosas, refrescos congelados, paletas, y obviamente necesitan tenerlas bajo un nivel de almacenamiento a temperaturas bajas que mantengan pues el producto en su estado sólido, porque si de repente se quedan sin refrigeración, se deshacen, ¿no? Y se echan a perder, se disuelven y se pierden. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién recuerda los hechos? ¿Qué pasó que motivó, digamos, este litigio, este conflicto? ¿Quién recuerda? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió según la narración que se hace? Buenas tardes. Buenas tardes, Delmi. Es que se fue la energía eléctrica, entonces pasó media hora, si no mal recuerdo que se fue, y que se había uno de las partes demandantes tenía la obligación de revisar el freezer, digamos, o la cámara refrigerante, pero fue y pues no podía ir, quizás, me imagino yo, vea. Y en ese caso llamó a la otra parte, que era que tenía que verificar lo que era la cámara. Okay. Pero la otra parte no respondió a las llamadas y fue un día después que la respondió, y luego que al final era que un disco o algo así, era como un disco, una placa, una placa era la que se había arruinado, y quien tenía la obligación de dar esa placa o darle mantenimiento era la parte demandada, cosa que no la tenían, y se tardó un día en que la trajeran desde Guatemala. Exacto. Y que en el contrato decía también de que la parte demandada tenía la obligación, pues en el contrato, pues, de que ellos contaban con estos ¿cómo se llamaría? Instrumentos para dar insumos o inventarios o repuestos. Los repuestos, sí. Que ellos tenían los repuestos para cualquier cosa que se diera como un imprevisto de esto, y pues no lo tenían. Exacto. Y eso fue lo que... Excelente, muy bien, Delmi. A ver, Carolina, ¿qué quiere usted agregar? Que quizá, licenciado, también uno de los hechos que motivaron a que se hiciera este proceso es de que la parte demandante tuvo una pérdida por $1,000 de su producto, puesto que como ya descongelado se arruina eso, ya no lo puede vender, ya no lo puede distribuir, sí. Dejó de cubrir sus pedidos y probablemente pudo haber perdido a sus clientes. Exacto, así es. En eso se basaba el reclamo de daños y perjuicios. Recordemos que los daños y perjuicios se clasifican en dos categorías. Una de ellas es llamada daño emergente y la otra es llamada lucro cesante. Daño emergente versus lucro cesante. El daño emergente es la pérdida real y efectiva que sufre el patrimonio de una persona. La pérdida real y efectiva. En este caso concreto fue ese producto que por haberse descongelado, por haber estado mucho tiempo sin refrigeración, pues prácticamente se echó a perder. Ellos ya habían gastado en eso, ¿verdad? Y aquí podemos mezclar esos dos niveles, esas dos clases de indemnización, porque en algunas de las preguntas que se le hicieron al testigo de la parte demandante, se le preguntaba cuál era el precio de costo, es decir, cuánto era lo que gastaban para hacer una paleta. Y dijeron X cantidad, no recuerdo exactamente cuánto, pero dijeron una cantidad, lo que le cuesta hacerla, lo que gastan en leche, en azúcar, en color,
en la paleta de madera, lo que gastan. Ese es el costo real que tiene el producto. Pero a la hora de una indemnización, ¿ustedes creen que eso es lo que habría que pagarle? ¿Lo que le costó hacerla? No. Es que era lo que pedía era de $30,000, si no me equivoco. Exacto, porque ellos lo vendían a $10 cada paleta, aunque les costara, digamos, $1 parece. No recuerdo, cada paquete no recuerdo, pero eran 3,000 las unidades y vendían a $10. Creo que eran cajitas con 12 paletas cada una, no me acuerdo exactamente. Era Sí. la caja. La caja, ¿verdad? Sí, era la caja que vendían a $10. A $10, correcto. Y eran 3,000 cajas las que se les había. Entonces, ellos calcularon, y me parece correcto, calcularon la indemnización no en cuanto a lo que les costaba fabricarlas, que pudo haber sido, ¿por qué no decirlo? Tal vez de $10, tal vez $7. No, ellos le pusieron los $3 de la venta, o sea, el lucro cesante. O sea, daño emergente es lo que efectivamente yo gasté. Gasté $7 por caja. Pero yo no la vendo en 7. No, sería tonto si gastando 7 la vendo en 7. Yo la vendo en 10. Entonces, lo que te voy a cobrar no solamente es el daño emergente, sino también el lucro cesante, que resulta precisamente de esa diferencia, lo que dejé de percibir. Dejé de percibir $3 por cada paquete. Yo, si hubiera tenido esas 3,000 cajas, yo las hubiera vendido en 30,000. No te estoy reclamando, digamos, lo que yo gasté, sino que lo que yo hubiera obtenido al venderlas. Y yo las vendo en $10, o sea, 30,000 es lo que te estoy reclamando. Entonces, el lucro cesante obviamente tiene que ser incluido. Tiene que ser incluido en un reclamo, pero no deja de ser a veces un poco difícil de acreditar el lucro cesante, pero hay que intentarlo. Manejemos otro ejemplo tomado de los autores clásicos, porque cuando, por ejemplo, Somarriba, Alessandri y Somarriba explican estos dos conceptos del daño emergente y el lucro cesante, utilizan el clásico ejemplo del empresario artístico, el empresario, aquel que trae cantantes o circos o gimnastas o qué sé yo, teatros, un empresario artístico. Entonces manejan como ejemplo el del empresario que contrata a un famoso cantante para un concierto, ¿ya? Un concierto dentro de 6 meses, por decir algo. Entonces, él empieza a gastar, el empresario. Empieza a gastar generando publicidad, ¿no? Comienza la publicidad, comienza la preparación de la papelería, los tiquetes o los ¿cómo se llaman? Los brochures y todo eso, y empieza a gastar. Entonces, él lleva, por supuesto, un control minucioso de todos sus gastos y resulta que ha gastado en publicidad, en boletería, en anuncios de todo tipo, $30,000. Pero las expectativas de ganancia que él tiene son altas, porque siendo un cantante muy famoso, muy reconocido, muy querido por la gente, él esperaba, por ejemplo, un lleno total. Bueno, también gastó en el alquiler del inmueble donde iba a ser la presentación. Él esperaba un lleno total, de tal suerte que él iba a sacar $100,000. Fíjense bien, $100,000 de solo la venta de la paquetería. Entonces, sacándole 100,000, gasté 30,000, aquí lo repongo, le voy a pagar 20,000 al artista, me quedan 50,000 a mí. Eso es matemático, eso es algo que no podemos poner en tela de dudas. Pero, ok, entonces, ¿qué pasaría ante el incumplimiento injustificado
del artista. Ejemplo, se le olvidó completamente que tenía ese compromiso. O le salió otro en donde le pagaban más, ¿verdad? Como dije, aquí voy a ganar 20,000, pero ya me dan 50,000, pues que me disculpen, pero mejor me voy al de 50,000, ¿verdad? Entonces, total es que incumple. Entonces, ahí es donde se ve, digamos, la diferencia entre lo que es el daño emergente, que son los gastos, el empobrecimiento real y efectivo que sufrió el demandante en este caso, versus el lucro cesante, que es aquel dinero que no entró, aquella riqueza que no se generó, aquella utilidad o ganancia que no se obtuvo. Ese es el lucro cesante. De ahí su nombre, lucro que cesa, lucro que no llega a existir, lucro que no se da. Eso también forma parte de una indemnización de daños y perjuicios y que tiene que ser considerado. Bien, ¿cuáles eran los argumentos de la parte demandante? ¿Cuáles eran los argumentos de la parte demandada? ¿Cuáles fueron los medios probatorios que desfilaron en la audiencia? Vaya, ¿qué podemos decir en cuanto a esas otras preguntas con relación a la audiencia que vimos? Aquellos que están en la sesión ahorita y que todavía no han tenido oportunidad de ver esa simulación, pues les invito para que lo hagan. Allí ustedes van a aprender por ver cómo es que se desarrolla una audiencia, qué es lo que hace el secretario al inicio de la audiencia, qué es lo que hace el juez al inicio de la audiencia, la manera en que el juez les explica a los testigos, ¿verdad? Y los juramenta o les toma promesa de decir verdad, la manera en que se desarrollan los interrogatorios, tanto el directo como el contra, muy especialmente el tema de las objeciones. Miren, en ese video usted puede aprender muchísimo en cuanto a objeciones. Yo incluso le invitaría a que haga un ejercicio. Tome nota de las objeciones que se dieron durante la audiencia simulada. Tome nota. Tome nota de la pregunta. Tome nota de la objeción que se hizo ante la pregunta. Tome nota de la resolución que dio la jueza. Porque miren, créanme, con algunas de las decisiones que tomó la jueza, estoy de acuerdo. Con otras no. Entonces, ustedes traten de hacer ese análisis, ¿verdad?, de esa simulación, tomando nota, la pregunta, la objeción, la resolución que tomó el juez ante la objeción, si la declaró al lugar o si la declaró sin lugar. Y también hagan ese, como quien dice, esa crítica. Decir, sí, me parece bien la decisión de la jueza. O no, yo creo que ahí la jueza se equivocó. No, yo no estoy de acuerdo. Pero de manera justificada, ¿verdad? Como quien dice, con fundamento. Yo creo que sí está bien porque sí, esto y esto. O no, yo creo que ahí no, porque la verdad es que esa pregunta no era impertinente, por ejemplo. No, la verdad es que esa pregunta sí era cierto, ya la había repetido y la jueza dijo que no estaba repetida. Claro, la jueza no iba a estar tampoco tomando nota ni repasando, pero ustedes podrían, repito, hacer ese ejercicio porque el tema de las objeciones es uno de los temas más importantes, más útiles que hay. Créanme, se los dije a sus compañeros del otro grupo, lo pueden ver en la grabación que compartí con ustedes de esa sesión. Si usted aprende a objetar
Si usted se especializa en objeciones, si usted aprende, pero de verdad, la manera correcta de interrogar y de contrainterrogar, y usted logra una competencia, llamémosle, superior a los demás en ese tema de las objeciones, créame, le va a llevar una gran ventaja a sus adversarios, procesalmente hablando. Una gran ventaja. Una ventaja que puede resultar pero decisiva, determinante del triunfo. Se va a topar con abogados que honestamente no conocen las técnicas de litigación oral y por ende cometen muchas impropiedades al momento de querer introducir mediante testimonio la prueba que ocupan para solventar y para lograr su caso. Entonces, yo les invito para que ustedes hagan un esfuerzo. Y es que miren, les conviene, hombre. Les conviene. O sea, les estoy diciendo que si ustedes fueran espadachines y pudieran utilizar un sable de esos que utilizaba aquella mujer en Kill Bill, o sea, y bien afilado, si fueran espadachines, ¿quién no va a querer tener un sable de esos? Entonces, si usted va a ser abogado, litigante, ¿cómo no va a querer tener un machete bien afilado? Y las objeciones es uno de ellos. ¿Delmi quiere decir algo? Sí, le preguntarle, es que en el contrainterrogatorio, el abogado, un abogado, ahí dice, y mi pregunta es si yo considero que no es de acuerdo, que no está bien, pero no sé, ahí me va a sacar usted la duda, y si sería una objeción, porque ahí él decía, le decía al testigo, ¿verdad que sí, tal cosa? ¿Verdad que no? O sea, le estaba diciendo que dijera sí o que dijera que no le preguntaba, sino que verdad que sí, y todas las preguntas eran verdad o verdad que no o verdad que sí, y ahí me entra dudas si serían objeciones. Yo de mi punto de vista creería que sí, porque él estaba diciendo la respuesta prácticamente, verdad que sí, verdad que no, como que no le daba, o sea, si él tenía que decir sí o no, pero a su criterio, no a criterio, pienso yo, pero no sé. Ok. Muy bien, muy bien. Buena su observación, ¿verdad? Le voy a explicar. Hay un artículo en el Código Procesal Civil y Mercantil y quiero que lo veamos. Vaya. Dice el artículo 407 en el Código Procesal Civil y Mercantil, se titula Objeciones, procedencia. Las partes podrán objetar la prueba que se pretenda introducir en las audiencias. Déjenme ver si puedo hacer esto más grande. Aquí estoy. Y yo creo que ahora sí se ve un poquito mejor. Las partes podrán objetar la prueba que se pretenda introducir en las audiencias con violación a lo establecido en este código. Aquí está. Las partes podrán objetar, o sea, poner objeciones a la prueba que se pretenda introducir en las audiencias con violación a lo establecido en este código. Las objeciones que se interpongan tienen que ser oportunas y específicas. Fíjense, cada vez que, por lo menos en el primer interrogatorio, en el interrogatorio directo, la abogada hizo
muchas objeciones, yo diría demasiadas objeciones. Y había un tribunal calificador allí. Habían 3 abogados allá al final que estaban tomando apuntes para calificar el desempeño de estos estudiantes durante estas simulaciones. Y yo creo que uno de los criterios era si las objeciones resultaban aceptadas por el juez o rechazadas. Y yo creo que esa abogada tuvo el problema de que si hizo 20 objeciones, quizás 5 se las declararon al lugar, pero las otras 15 no al lugar. Entonces, eso pudo haber inclinado la balanza como para que ese equipo perdiera el concurso. Lo otro que les quiero decir es que esta era la gran final, la finalísima. Y cada uno de estos equipos ya había estado en eliminatorias con otras universidades. Es decir, no era la primera vez que intervenían. Ya traían un nivel de práctica, ya los nervios, aunque una de ellas estaba bien nerviosita cuando hacía su intervención, pero la mayoría ya estaban con mucho aplomo, porque ya habían intervenido antes en otras simulaciones, en otros concursos, y habían ganado, y así fueron avanzando hasta que llegaron a la final. Entonces, lo que les quiero decir es de que las objeciones, cada vez que esta abogada las hacía, solamente se levantaba y decía objeción y esperaba. Luego la jueza, no recuerdo exactamente las palabras, pero crea, califique y fundamente. Esas 2 palabras eran bien repetidas por ella. Califique y fundamente. Ok, calificar es como decir cuál es la objeción que estás planteando. ¿Por qué estás objetando? ¿Qué nombre le das a la objeción que estás utilizando? Eso es más o menos calificar. Que vendría a ser como especificar. Especifica cuál es la objeción que estás utilizando. ¿Es una objeción a la pregunta? ¿Es una objeción a la respuesta? ¿Es una objeción a la conducta de alguna de las partes? ¿Y qué nombre tiene la objeción? Eso es calificar o especificar, ¿no? Como lo quiera decir el juez. Fundamentar es otra cosa. Fundamentar es decir de qué manera esa pregunta viola o quebranta lo dispuesto en el código. ¿Por qué dices que la pregunta es impertinente? ¿Por qué afirmas que la pregunta es repetitiva? ¿Por qué estás diciendo que la pregunta es especulativa? ¿Por qué? ¿Por qué dices que es especulativa? ¿Por qué afirmas que la pregunta es sugestiva? ¿Por qué estás diciendo que el testigo está siendo demasiado narrativo? ¿Por qué? Es decir, eso es fundamentar. Dar razones. Dar el porqué de la objeción que estás utilizando. Entonces, sigue diciendo el código. La parte que formule una objeción deberá fundamentarla. Eso es lo que la jueza le pedía a la parte. Miren, hemos caído en una práctica que a mi juicio no es muy correcta, no la veo bien. Una práctica en la cual dan por presupuestas tanto la calificación como la fundamentación. Algunos tribunales las dan por sentadas. Y muchas veces el abogado solamente dice objeción al lugar, objeción sin lugar. Pero no hay esa calificación y menos esa fundamentación de que habla la ley. Yo creo que los jueces no deberían como anticipar la respuesta ni darla sin fundamento alguno, porque a ellos también se les exige fundamentar su decisión. Ellos también tienen que fundamentar. En ese caso, y tratándose de un concurso, ¿verdad?, donde tenía que ponerse, digamos, en escena todas las reglas de la prueba, del sistema probatorio,
de las técnicas de litigación, etc. No, hombre, esa simulación es un lujo. Si usted no la ve, no sé qué es lo que le gusta o qué es lo que le interesa, pero esa simulación es un lujo, porque ahí usted puede ver cómo debería ser. Pero en la práctica, repito, hemos caído en una especie de, no sé, como que objeción al lugar. Objeción, no, sin lugar. Conteste, siga. Ahí no hay fundamentación, no hay riqueza en muchas de las audiencias que se están dando hoy en día. Y eso depende tanto de los jueces como de los abogados. Porque un abogado, creo yo, bien podría, con sutileza, con diplomacia, con elegancia, decirle al juez: mire, señor juez, ¿qué le parece si escuchamos la calificación y la fundamentación de la objeción antes de resolverla? ¿Y qué le parece si al resolverla la fundamentamos? Suena un poco fuerte, ¿no? Pero hay que hacerlo, pues, o sea, hay que hacerlo para sanear el debido proceso. De todas maneras, aquí está en la ley. Aquí está. El juez o tribunal fundamentará la admisión o el rechazo. Es lo que les estoy diciendo. Ellos también tienen que fundamentar el por qué declaran al lugar o el por qué declaran no al lugar. La jueza lo hacía. Recuerdo, por ejemplo, una pregunta: ¿y qué sucedió después de que tal y tal cosa? Objeción. Califique y fundamente. Pues está asumiendo hechos. Está asumiendo que después hizo algo. Entonces la jueza le dice: abogada, le dice, pues algo tuvo que haber hecho. Y al juez le interesa, a este tribunal le interesa saber qué es lo que hizo después de que... Y tiene razón, ¿no? Ahí estaba fundamentando. Cuando le dice: abogada, algo tuvo que haber hecho. Ahí está fundamentando su respuesta. Entonces, ese es el deber ser, que los jueces fundamenten. Ahora, aquí tenemos en el artículo 408, y sobre la base de que ustedes van a atender a mi consejo de volverse expertos en objeciones, tenemos en el 408 objeciones a las preguntas. En el 409, objeciones a las respuestas. En el 410, objeciones a la conducta de las partes. Y en el 413, objeciones en los alegatos finales. Tenemos pues 4 escenarios, 4 ámbitos de aplicación para las objeciones. El primero, las preguntas formuladas durante los interrogatorios. Artículo 407, 408. Objeciones a las preguntas. Una parte podrá interponer objeciones a las preguntas formuladas por la contraria durante los interrogatorios a las partes, testigos o peritos, cuando dichas preguntas sean impertinentes. Una pregunta es impertinente cuando no tiene nada que ver con el asunto. Por ejemplo, ¿qué religión profesa usted? Ah, pues yo soy católico. ¿Y cuánto tiempo tiene de ser católico? Desde que era niño, desde que era un bebé. Pregunto, ¿ustedes creen que eso es relevante? ¿Que eso es pertinente? ¿Que eso tiene que ver con el desperfecto que tuvieron las cámaras y que la placa y que nunca contestaron y que nunca llegaron y que no tenían... O sea, ¿qué tiene que ver la religión del testigo con los hechos? No sé si me explico. Podría ser un ejemplo de una pregunta totalmente impertinente. ¿Cuál es su religión? Soy católico. ¿Desde cuándo? ¿Y a quién adora usted? Pues a la Virgen y a los santos. O sea, no le hallo yo. Claro, si se hubiera objetado
Estoy seguro que el abogado o la abogada que hizo la pregunta hubiera dicho, es que estoy acreditando al testigo. La pregunta tal vez no tenga relación con los hechos en sí, pero tiene relación con el carácter del testigo. Estoy queriendo demostrar que es una excelente persona, que es religioso, que es católico, desde niño, y los católicos no mienten. Eso es todo. No sé si me explico, es decir, acreditamos al testigo como para decirle al señor juez, mire, esta es una persona muy especial, por favor, téngalo en alta estima. Esta persona no le va a decir a usted ninguna mentira, es muy veraz, muy puntual. Todos los domingos a las 7 está en misa. Por ejemplo. Sugestivas. Y aquí quería llegar. Aquí es donde quería llegar. Una pregunta es sugestiva cuando no pide información directa emanada de la fuente que es el testigo o el perito o la propia parte. No. Sino que la pregunta misma contiene en sí la respuesta. Y lo que busca del testigo es una confirmación solamente. La pregunta sugestiva, repito, es la que se hace en los contrainterrogatorios o en la declaración de la parte contraria. Resulta muy arriesgado en un contra o al declarar la parte contraria hacer preguntas abiertas. Porque recuerden, el contra es para el testigo de la parte contraria. El que está metiendo información y datos que son perjudiciales a mi caso y ¿cuál es la palabra? Benéficos o que benefician a la parte contraria. Es el testigo opuesto a mis intereses. Igual la parte contraria. Entonces, yo no me puedo dar el lujo, a menos que yo esté segurísimo de lo que me va a responder, no puedo darme el lujo de hacerle preguntas abiertas que le den la oportunidad de explayarse con la respuesta. No. Yo le tengo que hacer preguntas cerradas y sugestivas que contengan la respuesta. Ejemplo, lo cierto es que usted estaba presente en ese lugar en ese mismo día y hora, ¿cierto? Sí, yo ahí estaba. Entonces, ya que usted estaba allí, usted pudo escuchar lo que fulano le dijo a Mengano. Sí, yo lo escuché, sí, yo estaba ahí. Entonces, es decir, lo cierto es de que al terminar esa conversación, don Roberto se fue en su vehículo, ¿verdad? Sí, él se fue. Y su vehículo era un vehículo Toyota, marca Toyota, clase pickup. Sí, Toyota pickup. Y color verde, sí, verde. Es decir, usted únicamente espera recibir una confirmación por parte del testigo mediante preguntas que contienen la respuesta, que son sugestivas. Ahora, lo que no resulta adecuado es mezclar lo afirmativo con lo negativo dentro de una pregunta, porque la respuesta que dé el testigo no va a ser una respuesta clara, sino todo lo contrario. De ahí que no se pueda en estas preguntas utilizar, digamos, la forma negativa de las mismas. Entonces, usted recordaba que escuchó algunas preguntas en donde se decía, ¿verdad que sí?
pero a veces se decía verdad que no. Entonces, estas últimas no son adecuadas porque resultan confusas. Vamos a ver. Lo cierto es que usted no fue al estadio ese día. ¿Verdad que no? Fíjese bien. Lo cierto es que usted no fue al estadio esa tarde. ¿Verdad que no? A ver, ¿cómo? Y yo le digo, dígame sí o dígame no. Ok. Me dice, no. Ok. ¿Qué debo entender con ese no? ¿Fue o no fue al estadio esa tarde? Repito, lo cierto es que usted no fue al estadio esa tarde. ¿Verdad que no? Ok. ¿Verdad que no? Si él me dice no, ¿qué debo entender? ¿Fue o no fue? Y si él me dice sí, ¿qué debo entender? ¿Fue o no fue? ¿Comprenden lo ambiguo que resulta la respuesta, ya sea no o ya sea sí? Porque ¿verdad que no? Yo le digo sí. Entonces, ¿verdad que no? No fue. ¿Verdad que no? Sí. Pero si dice no, entonces estoy diciendo, ¿verdad que no? No, sí fui. Entonces, hay una gran ambigüedad. Repito, cuando ustedes preparen dentro de este ejercicio que vamos a hacer la próxima semana, el contra, y recuerde que todos tienen que participar en la elaboración del caso, el guión, las preguntas, las pruebas. Es en equipo, pues no va a decir, vos hacete el contra y ojalá que te vaya bien. No. Está bien que el que le asignen a hacer el contra comience, ¿no?, a rebuscarse, pero después revisen entre todas las preguntas. No vayan a hacer preguntas de esas, porque son ambiguas. ¿Verdad que no? No. Allí tendría que darle otra forma a la pregunta para que no haya ninguna duda. Podría ser, por ejemplo, ¿fue usted al estadio esa tarde? ¿Sí o no? Si me dice que sí, es porque fue. Si me dice que no, es porque no fue. Pero no le puedo decir yo, lo cierto es que usted no fue al estadio, ¿verdad que no? O sea, esa pregunta está pero súper mal hecha, súper mal hecha. Ahora, volviendo al punto que usted mencionaba, en un contra y en la declaración de la parte contraria, sí es lícito, sí es válido y hasta sugerido ese cuestionamiento. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Cierto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque recuerde, ya dije yo con la pregunta la respuesta que deseo. Y lo que estoy buscando es una confirmación por parte del testigo, del perito o de la parte contraria. Y esa confirmación me resulta lícito. Recuerde también que es un testigo hostil. En principio es un testigo que no va a querer colaborar conmigo. Un testigo que ha sido preparado. Recuerden la preparación de los testigos. Usted tiene que preparar a su testigo para que no le haga las cosas fáciles al abogado de la parte contraria. Tiene que prepararlo. Entonces, con un testigo así, usted sí puede hacerlo. No hay ilicitud, no hay impropiedad. Lo impropio es, por ejemplo, presionarlo de manera tal vez muy fuerte. O sea, cierto nivel de presión psicológica al testigo es válido, pero hay que saber hasta dónde se puede llegar. Porque de repente, si estamos como coaccionando mucho, intimidando o haciendo sentir mal al testigo, podríamos recibir una objeción válida y un llamado de atención por parte del juez o jueza. Pero ciertos niveles de presión psicológica sí son válidos.
son permitidos. Es que recuerden que nosotros partimos de que ese testigo que ha declarado de esa manera, partimos de que lo está haciendo para beneficiar a la parte que lo ha presentado. Ese es un punto de partida. Y entonces resulta válido ver de qué manera podemos hacerlo caer en evidencia, hacerlo caer en contradicciones, o en todo caso hacer sentir de que sí está siendo parcial, que no está siendo totalmente imparcial, que sí tiene un interés. Entonces el contrainterrogatorio, miren, por vía de ejemplo, vaya, en un caso penal donde se acusa a una persona de haber participado en la falsificación, por ejemplo, de un documento. Entonces llega un testigo y dice de que efectivamente fulano de tal participó en esa falsedad. Ok, y a usted le toca hacer el contrainterrogatorio. Entonces usted tiene que hacerle sentir al tribunal que ese testigo piensa o cree que el imputado participó en la comisión de ese delito, pero que en el fondo no está seguro. Entonces, una de las preguntas en un contra podría ser: lo cierto es que usted, el día en que se realizó esa acción, lo cierto es de que usted no estuvo presente. ¿Estuvo usted ahí, sí o no? Es posible que no haya estado. Decirle, no, con eso ya lo desacredita por completo. ¿Usted vio el momento exacto en que se firmó el documento? No. ¿Usted vio de qué color era el lapicero con el que se firmó? No. ¿Usted vio con qué mano firmaba, con la izquierda? No. Y ahí es donde uno más o menos va cimentando el hecho de que en realidad no está seguro. Pero el contra, repito, el mejor contra es el que no se hace. Le puede salir el tiro por la culata si usted no conoce bien su caso, si no conoce la técnica, si no sabe cómo contrainterrogar, y por eso es que hay que aprender. Ustedes, la ventaja que tienen es que todavía tienen tiempo para poderlo hacer. Ok, jóvenes, aún hemos llegado al final de esta sesión. Yo espero que ustedes puedan ver los materiales, leer los contenidos, aprender por ustedes mismos, no confiar en estas sesiones. Estas sesiones resultan insuficientes para poder aprender. Tienen que hacer su parte en sus espacios individuales y leer lo más que puedan. Ok, ¿alguna pregunta final que tengan respecto a lo que hemos estado comentando? Muy bien, entonces voy a detener ya la grabación y voy a proceder a la asistencia.